Este archivo que se encuentra acá es un archivo que, si ustedes se dan cuenta, era nuestra fuente de datos para realizar algunos ejercicios en Excel, ¿verdad? Cuando trabajamos con las tablas dinámicas, etc. La estructura que tiene este archivo, yo les comentaba, es que en esta hoja se encuentra un conjunto de datos que simulan una tabla, ¿verdad? Donde nosotros tenemos distintas filas que en la nomenclatura de base de datos se les denominan registros, o también se les denominan tuplas si hablamos en un contexto más técnico, ¿no? Entonces estas filas o registros representan un conjunto de datos que está almacenando esta tabla. Por ejemplo, si nos damos cuenta, esta tabla está almacenando información sin nombre, pero sí información de empleados que trabajan en la empresa en distintas regiones y comunas, tienen un sueldo, un sexo y están con un estado civil determinado ocupando un cargo en la empresa, ¿correcto? Bueno, nosotros podemos seguir utilizando Excel, para resolver muchas de las inquietudes que tenemos con base de datos. Sin embargo, Excel, si bien es cierto, nos ha demostrado que es una excelente herramienta para trabajar estas bases de datos, tiene algunos requerimientos que no cumple. Por ejemplo, en las nuevas bases de datos que se llaman las bases de datos relacionales, nosotros podemos tener distintas tablas y relacionarlas, de tal manera de no duplicar información. Otra restricción que tiene Excel es que tiene un número finito para poder almacenar datos. Por ejemplo, si yo voy al final, me voy a dar cuenta que tengo como máximo 1.048.576 filas. Ustedes dirán, oh, es harto. Pero resulta que en la vida del uso de una base de datos es posible que yo guarde mucha más información que la que aparece acá. Por lo tanto, si yo quisiera, sobre todo en las ventas, por ejemplo, en el detalle de ventas, si yo quisiera mostrar esa información o almacenarla, no podría hacerlo en una hoja de Excel, tendría que usar varias hojas. Entonces, cuando nosotros ya nos damos cuenta que Excel no nos presta el servicio que nosotros necesitamos, acudimos a una base de datos. En este caso, nosotros vamos a utilizar Access, que es la base de datos con la cual viene Microsoft Office, ya pertenece a la suite de ofimática. Entonces, vamos a aprender hoy día a cómo crear una tabla dentro de Access, cómo nosotros podemos tomar estos datos y copiarlos, y cómo podemos definir la tabla sin ningún problema, ¿ya? Vamos a ir a abrir Access. Recuerden que Access me presenta una interfaz de usuario que no necesariamente va a ser igual a la que tienen ustedes, porque ustedes tienen la versión 2010, si es que no me equivoco. Bueno, ¿cómo generamos? Vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a elegir la que dice base de datos de escritorio en blanco. ¿La ubicaron? Ya. Esa tabla que está en base de datos en blanco, base de datos de escritorio en blanco, ¿verdad? En el caso de ustedes dice base de datos en blanco. El nombre que le vamos a poner, porque me pide un nombre, en el extremo derecho de su pantalla me va a pedir un nombre. El nombre que le vamos a asignar, si es que se adelantaron, cierren la nota. Y vamos a abrirla de nuevo. Cierren la nota. Tienes que ir capaz. Sí, vaya a abrirse de nuevo, pero espera un ratito para yo especificar el nombre que vamos a usar. Entonces, esa, y aquí vamos a escribir el nombre. Ya. Sí, solamente seleccionar. Efectivamente, no un doble clic, porque si no empezamos a asumir algunos valores predeterminados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué nombre le vamos a poner a la base de datos de escritorio? Le vamos a poner nosotros ejercicio empresa, con la fecha de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a asignar este nombre. Decimos aquí ejercicio empresas, y ponemos 2014, 11, ¿qué día es hoy? 3. ¿Ya? Ese nombre. Fíjense que al lado hay un botoncito que me pregunta en qué lugar yo deseo
dejar el archivo, ¿verdad? Este botoncito que parece una carpeta me permite que yo elija el lugar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el lugar donde quiero que esta carpeta se almacene, ¿ya? Que esta base de datos se almacene. Entonces busco el directorio donde yo guardo toda esta información. Cada uno tendrá su propio directorio. Por lo tanto, acabo de elegir el lugar y acabo de elegir el nombre, ¿verdad? El lugar ustedes lo eligen como ustedes deseen, ¿ya? Déjenlo en mis documentos, en el escritorio, como ustedes quieran. ¿Vale? Una vez que elijan el lugar, ponen aceptar. Y una vez que ya tenemos definido el nombre y el lugar, presionamos el botón crear. Esto va a hacer que se me genere una base de datos en blanco, ¿correcto? La primera ventana que me muestra dice tabla 1. En forma predeterminada él ya me abre una especie de ventana de diseño para crear mi tabla. La vamos a cerrar porque vamos a partir desde cero, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Es llevar esta tabla que está en Excel a una tabla en Access. A diferencia de Excel, que es una planilla, yo simplemente escribo, en Access yo tengo que definir la estructura de la tabla. Entonces, comentemos algunas cosas. Díganme ustedes, esta tabla, ¿cuántas columnas tiene? 5 columnas, ¿verdad? No, 2, 4, 6, 7 columnas. 7 columnas, ¿verdad? Bueno, estas 7 columnas van a representar para nosotros 7 campos. En la nomenclatura de base de datos, nosotros decimos, tenemos una base de datos que internamente va a estar compuesta, una base de datos informática, por supuesto, que internamente va a estar compuesta por un conjunto de tablas. Y la tabla, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de campos, estas columnas que vemos acá, y internamente esta base de datos, esta tabla está compuesta por un conjunto de filas que vienen siendo la información que almacena. Por lo tanto, vamos a partir por el primer campo llamado correlativo. ¿Cómo creo yo entonces una nueva tabla? Si observo aquí la cinta de opciones que tiene esta Access, vamos a ir a la que dice crear, a la cinta que dice crear. Dentro de la cinta que dice crear, si observamos un poquito, tengo varias opciones. Puedo crear tablas, que es la primera que o el segundo grupo en realidad que me muestra. Dice crear tablas, ¿correcto? Al lado dice crear consultas, luego crear formularios y luego crear informes. La primera me permite crear el lugar donde yo almaceno los datos. La segunda, que es consulta, me permite guardar las consultas que puedo hacer sobre estas tablas. La siguiente me permite generar un formulario, o sea, una ventanita para que yo pueda ingresar los datos. Y finalmente el informe me permite generar un documento que yo pueda imprimir con la información que tengo guardada en la base de datos. Entonces, vamos a ir a tablas. En la opción que dice tablas, vamos a elegir la que dice diseño de tablas. ¿La vieron? En el grupo que dice tablas, en crear vamos a elegir el que dice diseño de tablas. Generalmente aparece una regla ahí en el monito. Presionamos ese botón y nos va a entregar esa ventana para que nosotros generemos el diseño de tablas. ¿Vale? Bueno, en esta planillita me dice ponga el nombre del campo, el título y opcionalmente una descripción. Entonces, en el nombre del campo, nosotros, si nos fijamos en nuestra planilla, dice correlativo, ¿correcto? Vamos a poner como nombre correlativo. Correlativo, muy bien. El segundo campo es cargo, luego estado civil. Cargo, estado civil, región. Si bien es cierto, Access permite que pongamos nombres de campos con acento, yo les sugiero no hacerlo, ¿ya? Luego por las consultas, porque
el motor de consultas podría tal vez producirnos algún error. Para evitar cualquier problema, insisto, a pesar de que Access lo soporta, yo les sugiero no usar acentos ni caracteres especiales distintos a los normales. Comuna, sueldo y sexo. Sueldo y abajo ponemos sexo. Entonces hemos creado un total de 7 campos, ¿correcto? Aquí están los nombres de los campos. En Access, a diferencia de Excel, en Excel bastaba con que yo pusiera las columnas con sus nombres, ¿correcto? En Access, a diferencia de Excel, les comentaba, yo debo poner el tipo de datos que voy a almacenar en este campo. Entonces, ¿qué tipo de datos creen ustedes que es el que yo voy a almacenar en el primer campo? Números, muy bien. Por lo tanto, si yo voy a donde dice tipo de datos, me va a mostrar un conjunto de tipo de datos. Algunos conjuntos más complejos, otros conjuntos específicos para almacenar información binaria. Revisemos un poco. Tengo 2 tipos de texto. En la versión 2013, aparece como texto corto y texto largo. En la versión 2010 hacia atrás dice texto solamente y memo. Texto corto permite almacenar cadenas de caracteres, textos, nombres, por ejemplo, descripciones, hasta un total de 255 caracteres máximo. ¿Me explico? En cambio, el que dice texto largo o memo permite ingresar grandes cantidades de texto. O sea, yo podría poner un currículum vitae ahí por decir algo, ¿no? ¿Me voy explicando? Después, el texto número permite almacenar cualquier tipo de número que nosotros reconozcamos. Números enteros, números largos, números pequeños, números decimales. En el campo fecha y hora permite que yo almacene las fechas y las horas con las cuales vamos a trabajar, ¿ya? Moneda es un campo especialmente hecho para guardar valores numéricos, grandes cifras con decimales, ¿vale? Con una exactitud bien manejada. Cuando hablamos de decimales, a eso me refiero. En el caso de la autonumeración, permite que yo genere un campo que automáticamente se va enumerando, por lo tanto yo no tengo que escribirlo, él solito se va calculando. A medida que agrego campos va diciendo campo 1, 2, 3, etc. ¿Vale? Si alguien le puede enviar a Claudia la información, a ver, yo se lo envío al tiro. Déjenme terminar con esto, Claudia, le envío la información, ¿ya? Entonces, el siguiente campo que aparece acá se llama campo si no, en realidad representa un valor booleano. Un valor booleano es el que tiene 2 valores, verdadero o falso, encendido o apagado, 1 o 0, sí o no. ¿Me explico? Bueno, y estos campos que están acá son campos un poco más complejos. Por ejemplo, el campo calculado, que permite que yo defina alguna fórmula sobre un campo existente. Estos objetos OLE, que son objetos que permiten enlazarse o incrustarse a mi base de datos. Links, etc. Nosotros vamos a trabajar con los tipos de datos más tradicionales. Por lo tanto, como este es un campo correlativo y dijimos que me permitía guardar números, vamos a elegir número. Pero aparte del tipo de datos que aparece aquí, yo necesito asignarle un tamaño. Por lo tanto, acá vamos a poner tamaño del campo. Si se dan cuenta, me dice entero largo. Partamos del más pequeño, byte. Byte es un número que permite almacenar cifras hasta 255, pero no de 255 números, sino que me refiero del 0 al 255. Por ejemplo, ¿puedo almacenar el valor 5? Sí. ¿El valor 200? También. ¿El valor 300 lo podría almacenar acá? No, porque supera el tamaño máximo para el byte. ¿Me explico? Después, si vemos abajo, dice entero. Entero permite almacenar valores entre menos 35.000 y más 35.000. Por ejemplo, alguien que gana 50.000 en sueldo, 50.000,
yo ya no podría almacenarlo en el campo. El entero largo es un entero que sí efectivamente permite guardar grandes cantidades de números, hasta 2000 y tanto, 2500 APP, 2500 aproximadamente de millones de valores, ¿ok? Por lo tanto, yo podría poner ahí el sueldo, podría poner el root. El simple y el doble se refiere a un valor decimal de simple precisión y de doble precisión. Por lo tanto, yo podría guardar valores con decimales. Si yo quiero guardar valores, por ejemplo, voy a hacer una base de datos para un científico que necesita guardar el tamaño de las células, de algunas células, por ejemplo, esos son valores muy pequeños con muchos decimales. Por lo tanto, tendría que usar un entero doble, perdón, un número doble como decimal o un número decimal específicamente hablando. Si ustedes van a ver aquí el tamaño del campo y presionan F1 y están además conectados a internet, esto les va a llevar a alguna ayuda de Office. Entonces podrán observar que aquí les explica cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, dice cuánto me permite almacenar el byte, el decimal, se dan cuenta, dice desde menos 10 elevado a 38 menos 1 hasta 10 elevado a 38. O sea, ustedes conocen la notación científica, ¿verdad? Es 10 elevado a 38. Multipliquen la cantidad de cero que implica eso. ¿Correcto? Entonces, bueno, aquí tanto está como para los valores numéricos, como también ustedes podrían buscar información para los otros tipos de valores, de tipos de campos, ¿vale? Y sus tamaños. Bueno, muy bien, vamos a elegir entonces, para nuestro ejemplo nos basta con que elijamos un entero, ¿ya? Ustedes dirán, ¿y cómo yo puedo saber el tamaño del campo? Bueno, la experiencia en el tipo de valor que van a almacenar se los da. Por ejemplo, si yo sé cuántas ventas voy a tener y cuánto va a ser el máximo del valor de la venta, yo sé hasta qué tamaño puedo elegir el tipo de tamaño el tamaño del tipo de campo, perdón. En nuestro ejercicio, si ustedes observan, el segundo campo, ¿de qué tipo sería? El cargo. ¿De qué tipo sería? De tipo texto, efectivamente. Un texto corto, o en el caso de ustedes, texto solamente. Muy bien. Ahora, ¿qué tamaño le doy? Porque si ustedes se dan cuenta, el campo cargo, que es texto corto, tiene un máximo de 255. Si bien es cierto, hoy en día nosotros podemos contar casi con un tamaño que a mí me permite elegir, un tamaño me refiero de disco duro que me permite tener grandes cantidades de información, no debemos abusar de eso y debemos ser eficientes al momento de elegir el tamaño del campo. Nosotros no tomamos agua en un balde, elegimos un vaso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién me puede decir el tamaño que yo puedo asignar al cargo campo? ¿O de qué va a depender? Bueno, uno de la experiencia, lo otro al olfato, al ojo, ¿verdad? Y por último, yo podría determinar a través de alguna función, algún estudio, qué tamaño va a tener, van a tener estos campos. Entonces, si ustedes observan, vamos a sacar más o menos los tamaños disponibles, ahí tenemos, y me doy cuenta que si yo también saco con una función max de Excel, puedo determinar cuál es el tamaño máximo que acabo de calcular aquí, y me doy cuenta que el ancho máximo que voy a utilizar son 14 caracteres. ¿Qué es lo que hice? Utilicé una función largo que me cuenta la cantidad de caracteres, luego la saqué para todas, busqué el valor máximo y me di cuenta que el máximo para el cargo es de 14. Entonces yo digo, pero es posible que me pongan otro cargo un poco más largo, ¿verdad? Entonces yo juego y determino. Como son 14, yo lo voy a dejar al doble y voy a dejar en 30 caracteres el espacio disponible para almacenar la información. Por lo tanto,
ya decidimos que para cargo el tipo de dato es texto corto, pero el tamaño que vamos a asignar acá es de 30 caracteres. ¿Me explico? Pongan en tamaño entonces, le pusieron en tamaño 30, ¿verdad? Súper. Ya. ¿Qué pasa para el estado civil? Para el estado civil, nosotros podríamos hacer el mismo análisis. Nosotros en esta planilla de Excel podríamos calcular ahora el tamaño que tendría el texto de estado civil. Una consulta, cuando tú cambié de 250 a 30 lo digité, ¿no? Sí, efectivamente, se digita. Aquí en el estado civil me doy cuenta que con 8 caracteres es suficiente. Si observamos la misma o seguimos nuestra misma regla, vamos a decir, le voy a asignar un tamaño, el doble del tamaño, 20, para asegurarme en el caso que ponga otro estado civil, pero aquí es medio difícil, dejémoslo en 15 solamente, ¿ya? ¿Les parece? Entonces, en estado civil, tipo de dato es texto corto, pero en tamaño nosotros le vamos a asignar 15. Efectivamente, como tú dices, lo escribimos y le damos un enter para aceptarlo. Muy bien, lo mismo tendríamos que hacer para la región. Si nosotros hacemos el mismo análisis, vamos a calcular cuántos datos o cuál es el ancho máximo para la región. Me doy cuenta que es 7, según los datos que tengo yo. Suponiendo que pueden ingresar nuevos datos, le doy un espacio más. ¿Me explico, no? Ahora ustedes dirán, ¿y cómo lo determino? Bueno, yo lo estoy determinando por los datos que tengo. Ustedes, como van a tener experiencia en la base de datos que van a hacer, ¿por qué experiencia? Porque van a hacer una base de datos para su trabajo. Entonces, el trabajo ustedes lo conocen, su trabajo lo conocen. Podrían determinarlo. Le vamos a dar 15, ¿les parece? Entonces, en región, tipo de dato, el tamaño del dato es texto corto, perdón, el tipo, en el caso de ustedes es texto, y le decimos como tamaño máximo 15 caracteres también. ¿Vale? ¿Me voy explicando hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Ya, ¿cuál es la duda que tiene? Dígame nomás. Todas las dudas. Ya, a ver. Recapitulemos un poquitito lo que hemos hecho acá. Si tú te das cuenta, lo que estamos construyendo es una base de datos para almacenar nuestro conjunto de datos, que antes los teníamos en Excel, ahora lo vamos a pasar a Access. Para poder almacenar esta información, requerimos crear la estructura de la base de datos. Es por eso que aquí empezamos a poner los nombres de los campos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Cuando yo le pongo un nombre de campo, después estoy obligado a decir qué tipo de dato almacena. ¿Me explico? Entonces, haciendo el estudio de los datos que tengo acá, me di cuenta que el primero almacena valores numéricos. Es por eso que yo dije que va a guardar números. Pero aparte de eso, le debo dar un tamaño. ¿Y de qué va a depender ese tamaño? Del valor que almacene. Aquí nos dimos cuenta que eran puros valores enteros, ¿te das cuenta? Y nosotros ahí empezamos a asumir. Entonces dijimos, acá yo nunca voy a guardar más de 30.000 registros, jamás. Pero tiene entero que no son decimales. Efectivamente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué decimos en este caso? Nosotros dijimos, con un número entero es suficiente porque eso alcanza hasta 35.000. Si quisiera guardar 2 millones de registros, tendría que usar un entero largo, por ejemplo. Cambio el tamaño. Lo mismo ha ocurrido para el cargo, por ejemplo. El cargo, hicimos el estudio de contar cuántos caracteres el contenido almacenaba para el caso del cargo. Nos dimos cuenta que eran 15 aproximadamente y lo duplicamos. Entonces, eso es lo que no entiendo ya de los caracteres que... ya, los caracteres, si yo cuento, por ejemplo, mira, si yo cuento la cantidad que tiene administrativo de caracteres, me doy cuenta que son 14. Si digo 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de los caracteres, la cantidad de letras, efectivamente, yo puedo decir que tengo 14, ¿verdad? Si este análisis yo lo hago para todos los campos, para todos los datos que tiene este campo, me doy cuenta que tengo varios valores. Si saco el máximo, esa tiene que quedarse por el más grande. efectivamente, y aún así,
porque yo proyecto que puedo agregar un campo más grande. Pero la idea no es darle el máximo, porque yo podría decir, me voy a asegurar y le doy los 255, ¿verdad? No, eso no está bien, porque uno debe optimizar el espacio. A pesar de que a ti te gusta dormir en una cama amplia, no te vas a comprar una cama de 5 plazas, por ejemplo. Sería una tontería, ¿verdad? Me voy explicando, entonces ya íbamos en el campo región. Si tú te diste cuenta, hicimos lo mismo para región, contamos la cantidad de caracteres que tenía cada texto de región, sacamos el máximo, o sea, en otras palabras, contamos la cantidad de letras que cada región tenía, sacamos el máximo y nos dio esto. Y tú puedes decir, no, pero la región metropolitana tiene más de 7. Sí, lo que pasa es que este tamaño lo saqué en función de los datos que yo tengo. Por eso es bueno también proyectar que es posible que yo ponga datos más largos. Entonces, como proyección yo lo dupliqué y le dimos 15. Veamos en el caso de comuna. En el caso de comuna es similar el tratamiento, ya sea por experiencia, ya sea por análisis. Yo puedo determinar qué tamaño máximo voy a tomar. Si te das cuenta, yo conté la cantidad de caracteres para cada registro y me di cuenta que la máxima cantidad de letras que yo voy a ocupar como máximo son 11. ¿Verdad? ¿En comuna hay usted? En comuna, efectivamente. Pero para los datos que tengo yo. Entonces, ¿y es posible que haya una comuna con un nombre más largo? Claro que sí, ¿verdad? Entonces yo digo ya, demos el doble, el triple, ya subámoslo a 30, porque es posible que haya nombres más largos para la comuna. Entonces yo pongo 30. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso de qué depende? De la experiencia que yo tenga, de la manera de conocer los datos que voy a guardar. ¿Vale? ¿Sí? Ya. El mismo análisis lo hacemos con sueldo. Si ustedes se dan cuenta, en sueldo, ¿qué tipo de datos voy a guardar? Número, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué tamaño? Muy bien, súper bien. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos diciendo que es un número, pero los números, si nos damos cuenta, dice sueldo de 980.000, de 1.120.000. Por lo tanto, en un entero largo no los podría guardar, porque en un entero largo puedo guardar hasta valores de 35.000 y fracción, ¿verdad? Muy bien, entonces elegimos como tamaño entero largo, súper bien. Y en el caso de sexo, aquí vamos a tener, naturalmente, dos opciones. Lo podríamos decir como verdadero o falso, o lo podríamos poner con las palabras. Entonces, si yo calculo aquí el máximo valor o el máximo número de caracteres para el sexo, me voy a dar cuenta que es 9. Y basta con que lo dejen 9, porque no existen formalmente dos sexos más que los que están ahí. ¿Correcto? Vale. Entonces ponemos... ¿Cómo? Claro, texto, en el caso de ustedes, en el caso de que yo tenga la versión 2013, texto corto, pero especifico la cantidad de caracteres, que en este caso 9 es suficiente. ¿Me voy explicando? Ya, súper bien. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de hacer acá? Acabamos de determinar la estructura de mi tabla. La base de datos es un conjunto de tablas. En este caso tenemos una sola tabla, hemos determinado la estructura. ¿Qué hay que hacer ahora? Guardarla. ¿Cómo la guardamos? O al momento de cerrar nos va a pedir el nombre, o al momento de presionar el disquete que está acá arriba, el disco, ¿lo ven? Este botoncito que está acá, o al cerrarlo con la X que está aquí, con cualquiera de las dos, lo puedo cerrar acá o lo puedo grabar acá, me va a preguntar el nombre. Entonces me pregunta, guardar como, me pregunta el nombre. Y acá uno elige un nombre. En este caso vamos a poner, por ejemplo, empleados. ¿Les parece? Ponemos el nombre empleado. Empleados y ponemos aceptar. Fíjense lo que me pregunta, me dice no hay ninguna clave principal definida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de la guía de teléfono? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para uno buscar algo en la guía de teléfono la leía entera? ¿A dónde se iba si quería buscar un nombre, por ejemplo? Por la letra, ¿verdad? O me iba al índice. Si yo busco en un libro información, no lo leo, o sea, lo ideal sería leerlo completo. Pero cuando quiero buscar en la información específica, ¿a dónde me voy?
¿Y por qué me voy al índice? Porque está... ¿Cómo? Está diciendo tenéis que ir. O sea, te indica más claro que eso es lo que estoy buscando. ¿Y por qué es fácil buscar en un índice? Porque está todo ordenado por... Muy bien, porque está todo ordenado. Por lo tanto, la clave principal tiene dos funciones. Ordenar la información para que cuando yo la busque sea mucho más rápido encontrarla, no yo, sino que a través de algoritmos que tiene el programa, ¿ya? Y lo otro es que como es clave principal, se transforma en clave única. ¿Qué significa? Que es una forma única de reconocer el registro. Por ejemplo, supongamos que tenemos un registro de todos nosotros como estudiantes o participantes de la universidad y está en un solo listado. ¿Cuántos Juan Pérez creen que pueden haber? Podrían haber varios Juan Pérez. ¿Cuál sé yo el que estoy buscando? Entonces necesito una forma única de identificarlos, ¿verdad? ¿Cómo los identifico de forma única? Muy bien, con el root, porque con el root yo sé que este dato es único y que nadie va a tener dos root del mismo número, ¿verdad? ¿Me explico? Por lo tanto, para eso sirve definir una clave primaria. Vamos a decir cancelar, porque vamos a definir esta clave primaria. ¿Cómo definimos la clave primaria? Elegimos el campo que nos va a servir. En nuestro caso, ¿cuál sería? El correlativo. Nos ubicamos acá en correlativo, fíjense que me voy a este sector que está en color gris, que es como una cabecera de fila, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que cambia el puntero del mouse? Lo selecciono el campo, ¿ya? No es estricto esto, yo podría ubicarme acá, pero es una forma de homogeneizar el proceso, ¿no? Selecciono el campo y acá, en donde dice diseño, fíjense que aparece una llave grande que dice clave principal. ¿La vieron? Sí. Si ustedes lo presionan... Sí. No, aquí mira Claudio. Ah, eso, muy bien. Asegúrate que estás en el campo que corresponde, ¿verdad? Y presionan la clave. Y fíjense que al presionar la clave aparece ¿qué cosa? Una llavecita al lado del nombre. Significa que este es nuestro campo o clave principal. Con esto, acá nosotros no podríamos tener dos datos repetidos. ¿Ok? ¿Me voy explicando? Ya, muy bien. Ahora sí, guardemos, le damos el nombre empleados y ponemos aceptar. Fíjense lo que pasó. Aquí al ladito, en este panel del lado, aparece un grupo de objetos llamado tablas y ya tenemos nuestra primera tabla llamada empleados. ¿La vieron? ¿Sí? Esa tabla que tiene este monito indica que aquí yo voy a guardar información. Otro alcance que hay que hacer es que yo puedo crear índices. Así como tú definiste que los índices permitían encontrar la información mucho más rápido, informáticamente hablando y sobre todo en las bases de datos, el tener un índice hace que yo pueda asignar o realizar búsquedas en realidad mucho más rápido. Cuando tengo millones de registros, pucha que se agradece un índice. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar a través de algoritmos que están predefinidos en la aplicación y que permiten que la búsqueda sea mucho más rápido. Es como irme al índice de la guía de teléfono que les decía, o del libro. Entonces, como tú bien lo dijiste, ese índice me dice a dónde yo debo saltar para no recorrer secuencialmente la base de datos. ¿Se acuerdan de los cassettes? ¿Se acuerdan cuando nos gustaba la última canción del cassette, pero estábamos en la primera? ¿Qué teníamos que hacer? Recorrer toda la cinta hasta llegar a la canción que nos gustaba, o si no, con el lapicito empezar a girarlo, ¿no es cierto? Bueno, si hubiésemos tenido índices, o sea, como ahora que tenemos discos compactos, los discos compactos, yo me voy directamente a la canción sin tener que escuchar todas necesariamente. ¿Correcto? Es lo mismo que ocurre acá. Aprendamos a generar un índice, ¿vale? Para generar un índice yo presiono dentro de la misma vista diseño el botón que dice índices, ¿ya? Si yo presiono este botón que dice índices, va a aparecer este cuadrito y ya me dice que tengo un índice creado, pero ese índice tiene como nombre primary key, ¿correcto? La clave principal, el que creamos nosotros con la llavecita. Tienen que presionar este botón que dice índices, para los que todavía no han visto ese. Están dentro de... Ah, perdón.
fíjense que deben estar en la vista de diseño. Miren para acá un ratito, por favor. Los que hayan salido de esta vista, o sea, los que estén, por ejemplo, aquí, en esta vista de ingreso de datos, yo debo cambiarme a la vista de diseño. Para cambiarme a la vista de diseño, fíjense que en este extremo, en la ficha que dice inicio, aparecen distintas opciones como yo puedo ver, en este caso, mis tablas. La que aparece con la regla, con la escuadra, indica que yo voy a entrar a la vista de diseño. Ahí sí aparece en la hoja diseño, en la ficha de diseño, perdón, el grupo mostrar o ocultar, y aquí vamos a mostrar los índices. En esta tablita yo puedo generar el índice, entonces les doy un nombre. Supongamos que aquí van a buscar mucho por el cargo, vamos a inventar, o por ejemplo por la región. Entonces yo digo índice región, ¿ya? No hay que abusar de los índices tampoco. Yo tengo que analizar y decir, ¿me van a buscar por otro dato que no sea el root o el correlativo? No hago más índice. Pero si sé que van a buscar muchas veces por el nombre, hago un índice por el nombre, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo poner aquí al lado? Al lado debo poner el nombre del campo. Voy a poner la región. Y le digo cómo lo debe ordenar, en forma ascendente o en forma descendente. ¿Me explico? Ya. Fíjense que aquí abajito dice principal, única, o también dice omitir nulos. ¿Qué significa principal? Que se transforma en primary key. ¿Puedo tener dos claves principal? No puedo. Debo tener siempre una sola. ¿Me explico? Pero sí puedo indicar que este índice es único. ¿Qué significa? Que este índice no va a permitir que yo guarde, que tenga, por ejemplo, dos registros con la misma región. ¿Tiene sentido eso para nuestro caso? No es cierto, no tiene sentido. Y acá donde dice omitir nulos, fíjense lo que nos entrega la ayuda. Dice, si se especifica así, los registros con un valor nulo serán excluidos del índice, no se van a tomar en cuenta. ¿Ya? No debería yo ingresar esto en el índice. ¿Me explico? ¿Y a qué se refiere con nulos? Que yo no le asigno valor. ¿Ok? ¿Está en blanco? Que está en blanco. Lo que pasa es que a veces el blanco y el nulo puede ser, informáticamente hablando, puede ser distinto. ¿Ya? Si es que tú así lo deseas, no es obligación. ¿Ya? Depende de lo que tú quieras definir. En nuestro caso no las vamos a tomar en cuenta, las vamos a dejar todas en no, pero aquí yo creo un índice. Supongamos que ahora yo me doy cuenta que para este índice hay muchos que se van a repetir la región, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría hacer yo acá? Elegir una segunda para este índice, una segunda clave de filtro de ordenamiento. Entonces yo podría decir, entonces, que sea además por comuna. Entonces estoy diciendo que el índice va a ordenar por región y comuna. Va a ser un índice doble. ¿Me explico? A estos índices se les denomina índices compuestos porque están compuestos por más de un campo. ¿Vale? ¿Me explico? Muy bien. Para cerrar o para almacenar este índice basta con que cerremos, guardamos la tabla y ya tenemos un índice creado. Entonces el índice se crea cuando yo estimo que van a hacer búsquedas sobre algún campo, y para agilizar estas búsquedas hago un índice. Si no requiero buscar por otro campo, no hago índice. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el índice también va a hacer que sea grande mi base de datos. Muy bien, chicos, entonces hemos creado nuestra tabla. Si ustedes la cierran y hacen un doble clic en la tabla, se les va a mostrar una vista que se llama la vista hoja de datos. Sí, tienes que decirle que sí porque tú agregaste un índice, hiciste cambios, ¿verdad? Ya. Entonces, esa ciérrala nomás, Claudia, y no la guardes. Sí, esa ciérrala y eso. Ya, hazle un doble clic en la tabla que tú acabas de crear, en esa, doble clic. Ahí está. Sí, porque fue un ejemplo de creación de índice, ¿ya? Esta vista se llama hoja de datos.
¿Para qué se hace la vista hoja de datos? Para que ustedes ingresen información. Entonces acá nosotros podríamos ingresar a mano toda la información que yo les envié en esta planillita, ¿correcto? ¿Quién me falta? Solamente la Claudia enviarle la planilla. Ah, súper, ya. ¿Cómo hacemos para guardar la información? Lo bueno de las aplicaciones de la suite de Office es que se comunican entre ellas. Entonces, bueno, la mayoría de las aplicaciones tienden a comunicarse fácilmente entre ellas. Aquí va a ser muy fácil poblar nuestra tabla porque va a bastar que aunque yo seleccione todos los campos, todos los registros, acuérdense que registro es una fila que yo tengo en la tabla en Excel, ¿se dan cuenta? Muy bien, sin el nombre de los campos, solamente los datos, los copiamos y vamos a nuestra tabla en la vista de diseño, ¿correcto? Y aquí nosotros vamos a pegar. Y fíjense que me dice ahí que yo estoy a punto de pegar 255 registros en la tabla. Le digo que sí, y fíjense que yo en este momento he poblado fácilmente mi base de datos. Les voy a repetir el procedimiento. Entonces, se van a Excel, lo copian, se ubican en la primera fila, ¿verdad? Si quieren asegurarse pueden seleccionar la fila, ahí, cancelar. Cuando le salga eso es porque fíjese que estaba editando, eso significa que está editando el campo. Presiona la tecla cancelar, ¿ya? Y te ubicas en la primera fila ahí, márquela, y no con el primario, eso. Y ahora botón derecho pegar o control V y pegar, como usted quiera, y ahí se va a pegar la información. Pegar, y ahí se pega la información. Entonces le dice, ¿usted está a punto de agregar 255 registros? Sí, le dicen ustedes. Y ahí se guardaron la información. Claro, mira, fíjate que el campo está aquí y tú tienes aquí titilando. Eso significa que estás editando el campo. Cancélalo con la tecla escape. Ahora sí, pega. Se te va a pegar la información. Ya. Cancela. Ya, tienes que seleccionar todo. Mira, anda aquí a Excel. Ya, perfecto. Vuelve por favor bueno, vuelve nuevamente a Access. Ubícate aquí al principio. Hazle un clic. Ahí seleccionaste todo. Botón derecho pegar. Y ahí sí te va a decir que va a pegar los. No. Control Z. Lo que pasa es que te faltaron datos. Pegaste 186. Son 255 y yo veo menos. 225 lleva 286, pero no importa. Sí, pero vaya al principio. Falta al principio. ¿Te das cuenta? Ya, bueno. ¿Me expliqué en el procedimiento? Sí. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer algunos trabajos. Por ejemplo, vamos a seleccionar, vamos a filtrar. Si me permiten explicar lo siguiente, fíjense que en el caso que esta planilla se parece mucho de la planilla Excel, ¿verdad? De Excel, perdón. Si ustedes observan bien, esto se parece a un filtro automático. ¿Se acuerdan de los filtros? Cuando vimos filtros, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Si yo esto lo trabajo como un filtro, podría también filtrar información. Por ejemplo, todos los que son profesionales. Me voy acá. Me aparece esta ventanita similar a los filtros de Excel. Yo podría dejar solamente la que dice profesionales, pongo aceptar y me va a mostrar todos los que cumplen esa condición. ¿Correcto? Estamos bien, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? Después nosotros podríamos sacar este filtro o podríamos agregar otro filtro, por ejemplo, que sean de la tercera región. Me voy a donde dice región, selecciono la región tercera. Acuérdense que cuando tiene el ticket en seleccionar todo me muestra todos los campos, pero acá yo lo quito y elijo el campo específico con el cual quiero trabajar y pongo aceptar. Se dan cuenta que ahora me redujo la cantidad de datos porque lo he ido filtrando. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que una vez que yo me salga
en este caso de la tabla, le digo que no quiero guardar, pierdo este orden. Miren, vuelvo a entrar a la tabla y ya la tabla no está filtrada, ¿correcto? Porque una tabla no debe estar permanentemente filtrada, porque la tabla es el repositorio, es el lugar donde yo guardo los datos. ¿Me voy explicando? ¿Y no se puede guardar, por ejemplo, esa información como con otro nombre, no? Muy bien. ¿Cómo puedo yo guardar estos filtros para que permanentemente mi tabla quede filtrada o mi conjunto de tablas quede filtrado? Si nosotros nos vamos a crear, en el tercer... Sí, dime. Sí, por favor. Porque en realidad no hemos modificado. Cuando te pregunte guardar, dile que no. ¿Ya? Entonces, aquí tú tienes la tablita completa, ¿verdad? Pero a ti te gustaría guardar esa selección que hiciste porque la puedes ocupar más adelante. Incluso tú podrías agregar un nuevo campo, el registro, y te va a modificar esa lista si es que cumple la condición, ¿verdad? Muy bien. Si nos vamos a la cinta crear y elegimos dentro del grupo consultas, fíjense que acá dice asistente de consultas y diseño de consultas. No presionen nada, solamente observen. En el asistente de consultas, los wizards son unas ventanitas que me van haciendo preguntas para saber qué quiero hacer yo. Son muy buenas, aunque yo prefiero que en la mayoría de los casos ustedes sean capaces de generar sus propias consultas, pero desde cero. Entonces la consulta, ¿qué es lo que es? Es este filtro o esta forma de filtrar la información y dejarla guardada, cosa que más adelante yo la puedo usar. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Donde dice consultas y diseño de consultas voy a seleccionar. Por favor, elijan esa opción. Diseño de consultas. Fíjense que acá abajito me aparece un cuadrito donde dice mostrar tabla. ¿Por qué? Porque la consulta yo la debo hacer sobre una tabla o un conjunto de tablas. Incluso puedo hacer una consulta sobre otra consulta. ¿Me explico? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a consulta, donde dice tabla ponemos empleados, ponemos agregar, me la agregó acá, ¿se dieron cuenta? Y luego cerrar. Entonces aquí se muestra la estructura de la tabla. Luego cerrar. Entonces ahí te quedó. Ojo que a veces puede ocurrir que yo presiono agregar varias veces. ¿Se dan cuenta que me empieza a repetir la tabla? Cuando ocurre eso no hay que asustarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cerramos, selecciono la tabla que está de más, presiono la tecla suprimir y se van eliminando. ¿Vale? Ya, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo que aquí decidir dos cosas. Un filtro de campos y un filtro de registros. El filtro de campos significa qué campos quiero mostrar. Supongamos que a mí me piden, oye, ¿sabes que necesito la región, la comuna y el sueldo de los profesionales de la... necesito la comuna, el sueldo y el sexo de los profesionales de la tercera región. Entonces, ¿tengo que poner los otros campos? No es necesario. ¿Me voy explicando? Si yo quisiera seleccionar los campos que quiero mostrar, no todos, sino que algunos, basta con que haga esto. Forma 1. Tomo el campo comuna y lo arrastro y lo dejo acá. Significa que mi consulta me va a mostrar solamente el campo comuna. Forma 2. El campo sueldo. Puedo hacerle un doble clic y lo va a agregar acá. Forma 3. Aquí donde están cada columna para agregar los campos, en la flechita yo selecciono y elijo el campo, en este caso sexo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo ya hice un filtro de columnas. Dije que en mi consulta solamente voy a mostrar todas estas. Veamos, ¿cómo es eso? En el botón ver puedo ir viendo el resultado. Ver y me mostró solamente las 3 columnas que yo elegí. ¿Se dieron cuenta? Ese es un filtro por columnas. Quiero volver a la ventana de diseño. ¿Cómo lo hago?
me voy al menú que dice vistas ver, acuérdense que estamos acá en inicio, y presiono ver y voy a ir a la vista de diseño de la consulta. ¿Me voy explicando hasta acá? ¿No? ¿Sí? Ah, súper. ¿Vale? Ya. Vuelvan a la vista de diseño, muy bien. Ya. Pero si a mí me preguntaran, quiero ver todos los campos, ¿no? Sería una tortura, y si tienen muchos campos, estar agregándolos uno por uno, ¿verdad? Para evitar eso, ¿cómo borro uno que ya agregué? Basta con que yo lo seleccione de la parte superior. Se dan cuenta que hay como una barrita de color gris, generalmente gris, y cambia el icono, el puntero del mouse cambia de forma. Yo selecciono y luego presiono la tecla suprimir, ¿ok? Y ahí se van a eliminar los campos que yo he ido agregando, ¿vale? Ya, muy bien. Si yo quisiera mostrar todos los campos, todos, entonces, ¿qué ocurre? Basta con que yo seleccione el asterisco que está acá, doble clic, y con eso digo voy a mostrar todos los campos, sin la necesidad de ir agregando. Por eso ustedes traten de no duplicar. Todos los otros campos que están de más los tienen que borrar. Botón izquierdo, no el botón derecho, botón izquierdo. Bien digo, botón izquierdo, no el derecho, el izquierdo. ¿Ya? Y ahí lo suprimo. ¿Ok? ¿Me explico? Ya, súper. Ya, pero con esto estoy mostrando todos los registros. Si esto yo lo ejecuto, lo muestro, miren, en ver, es como ver la tabla. No tiene ninguna gracia, ¿verdad? Ya, volvamos a la vista de diseño y miren, ahora viene el trabajo de filtrar los datos. ¿Cómo los filtro? Yo aquí me pregunto sobre qué campo quiero poner alguna condición. Entonces yo digo, la condición es el campo cargo, habíamos dicho, ¿verdad? Porque ya vamos a poner a los profesionales. Yo pongo el campo cargo aquí, y donde dice criterios, yo pongo el criterio de filtro. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Que sea igual a profesionales. En este momento me va a filtrar a través del campo profesionales. Si pongo profesional, pensé que era con plural, es singular. Si pongo profesional, pongo ver, me las va a mostrar igual. No hace diferencia entre uso de mayúscula y minúscula. ¿Por qué delante no lo mostraba? Porque yo había puesto sí una palabra distinta. ¿Me explico? ¿Por qué decía delante salvo yo lo diga lo contrario? Porque yo puedo pedirle de alguna manera a través de funciones que sea estricto en el uso. Generalmente uno no hace eso porque hace una búsqueda general, ¿ya? No tan específica con mayúscula o minúscula, porque en realidad para el dato eso no es lo importante, eso es más cosmético, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Ya tenemos la primera consulta, te das cuenta que me muestra todos los que cumplan, que son profesionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos a continuación? ¿Qué hacemos a continuación? Ponemos... miren, observen esto por favor, si son tan amables. Fíjense que me repite el campo profesional, cargo dos veces. ¿Se dan cuenta, no? Aquí y al final me lo repitió. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué ocurre eso? Volvamos a la vista de diseño. Ocurre eso porque yo agregué al final el campo cargo, porque lo necesitaba para hacer el filtro, ¿correcto? Si yo no quiero que ese campo se muestre, porque solamente lo voy a usar de criterio, el botón o el cuadro de opción que aparece acá que dice mostrar, el checkbox, yo lo voy a presionar para que le saque el ticket, de tal manera que ahora yo estoy diciendo no quiero mostrarlo. ¿Ok? Eso lo hacemos en la vista de diseño, ¿verdad? Si yo veo cómo me va a quedar, ahora ya no me muestra por segunda vez el campo cargo. ¿Correcto? Eso es para que no me lo repita acá. Muy bien, vamos a volver a la vista de diseño y vamos a agregar el segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio es un criterio que dice que además debe ser de la tercera región, ¿correcto? Entonces, es un criterio compuesto donde yo digo cargo profesional y región
tercera, creo que habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego el campo región, me apareció con el ticket, ya sabemos que le vamos a eliminar el ticket porque no queremos mostrarlo, y vamos a poner el campo abajito donde dice O, vamos a poner tercera, ¿correcto? Entonces tenemos profesional y abajo ponemos tercera. No es lo correcto, pero quiero que observen algo. Miren, si yo veo, fíjense que aparte de profesional me está mostrando administrativo. ¿Es lo que yo quería? No, no era. Y ustedes dirán, ¿y por qué me está haciendo eso? ¿Por qué me está... Y además que yo no quiero mostrar la región cuarta, es la tercera nomás. Les explico a continuación qué ocurre. Cada criterio que yo ponga en la misma fila es un I. ¿Ok? Cada criterio que yo ponga en la misma fila es un I. Cuando lo pongo en filas distintas se transforma en un O. O sea, acá decimos que el cargo sea profesional o que la región sea tercera. Cualquiera de las dos que cumpla va a estar en lo correcto. Entonces, fíjense, acá dice que región cuarta, ¿cumple lo de la región? No, pero sí cumple que el cargo es profesional. Por eso también lo muestra. ¿Me explico? Entonces, si nosotros queremos que estas sean estrictas, el que dice tercera yo debería escribirlo ¿en dónde? En la misma fila. ¿Te das cuenta? En la misma fila está escrito todo. Que el cargo sea profesional y que la región sea tercera. ¿Me explico? Porque están en la misma fila. ¿Me voy explicando? Entonces, pongan ustedes el que dice tercera, no la pongan en la fila de abajo, pónganla en la misma fila donde dice profesional. Lo borran y lo agregan a la misma fila que dice profesional. Eso es un I, que debe cumplir ambas condiciones. ¿Me voy explicando? Si ustedes lo ven, se dan cuenta que ahora se achicó la lista. ¿Me explico? Muy bien. Ya, miren lo que vamos a hacer a continuación. Lo guardo con un nombre ahora. Lo guardo con un nombre. ¿Escribió correctamente las cosas? ¿Cómo? ¿No puede verla? A ver, póngala. Ah, ya. Vaya a la tabla de empleado. Ahí, mira. La tienes en el modo de diseño. Cuando está en el modo de diseño yo no puedo hacer ninguna cosa con la tabla. Esta tiene que cerrar. Ahora sí. ¿Te das cuenta? Eso es porque la tabla está bien. Ya, lo guardamos y le vamos a poner como nombre vista, porque esto es una vista. Esto lo que hace es tomar los datos de las tablas y los muestra. Vista por cargo y región, por ejemplo. Vista por cargo y región. ¿Vale? Ese nombre le ponemos vista por cargo y región. Aceptar. ¿Vale? Lo cierro. Cierro también la tabla de empleados. Entonces, ahora la próxima vez que yo quiera volver a ver la vista por cargo y región, no tengo que volver a hacerla. Basta con que yo haga un doble clic y ya está hecha. ¿Se dan cuenta? Pero no es que guardó los datos, sino que, exacto, es una vista. Él vuelve a tomar la tabla de empleados, la vuelve a analizar y me muestra los datos. ¿Me explico? Cerremos. Esta vista que está hecha acá, esta consulta que está hecha acá, yo la puedo copiar. Botón derecho, copiar. Botón derecho, pegar. Y la puedo duplicar. Entonces, en vez de poner copia de vista, yo voy a poner vista por profesional y tercera región. ¿Y aquí estoy diciendo? Esta vista es específica para la tercera y para el cargo profesional, ¿correcto? Pero me gustaría que esta vista, a mí el sistema me preguntara qué región quiero mostrar y qué cargo quiero mostrar.
¿Me voy explicando? ¿Me explico la idea? Quiero que me pregunte. Miren, presten atención acá. Le pusieron el nombre, ¿no? Ya. Me voy explicando, quiero que me pregunte. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a la que dice vista por cargo y región. ¿Ya? Esta yo sé que es para los de la tercera y que sean profesionales. Listo. Pero la que dice acá quiero que me pregunte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Salud. Entonces, ¿qué es lo que hago? Presiono con el botón derecho del mouse, me voy a la vista de diseño. Muy importante eso. Sobre la vista, botón derecho del mouse, vista de diseño. Y me va a mostrar acá. Entonces, donde dice profesional, lo voy a borrar. Voy a poner un corchete abierto. Esos paréntesis rectangulares, ¿verdad? Voy a poner una pregunta. ¿Cuál cargo desea mostrar? Elija el cargo o escriba el cargo a mostrar. Escriba el cargo a mostrar. Cerramos los corchetes y lo mismo vamos a hacer en el caso de la región. Borramos, abrimos el corchete y decimos escriba la región a mostrar. Aquí sí se pueden poner acentos porque es un mensaje solamente. Y cerramos con los corchetes. Corchete abierto, corchete cerrado. ¿Me voy explicando? ¿Vale? Al GR y los símbolos que están al lado del Enter. La tecla al GR, y los símbolos también. No lo tengo. Puede ser como un teclado disminuido. Entonces puede ser con Shift. Puede ser. Ahí está. Shift, bien. Es con Shift y los que están abajo. ¿Ya? Entonces escriba el cargo a mostrar y al lado escriba la región a mostrar, ¿correcto? ¿Dónde se le borró? ¿Qué se le borró? Escríbalo de nuevo. Entonces miren lo que ocurre ahora. Voy a guardar. Cerremos. Lo guardé y lo cerré, ¿verdad? Y ahora donde dice vista por cargo y región, hagan un doble clic. Y miren, lo primero que hace es preguntarme, escriba el cargo a mostrar, ¿se dan cuenta? Por lo tanto ahora me pregunta, entonces yo podría elegir gerente, aceptar. Ahora me pregunta, me hace la segunda pregunta, escriba la región a mostrar. Entonces aquí yo podría poner segunda región, segunda. Entonces pongo aceptar. Y ahora me muestra los gerentes de la segunda región. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer una consulta que me filtra por cargo y región, pero donde yo puedo elegir el cargo y la región que quiero mostrar. ¿Me voy explicando? Por lo tanto, ahora es mucho más dúctil, es más útil. Cuando yo quiera que siempre me muestre sobre un criterio, lo dejo estático, como en el caso de esta que dice profesional y tercera región. Pero si yo puedo ir variando en el tiempo, lo pongo entre corchetes y le pongo una pregunta para que me haga esa consulta.